sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Sabéis, estuvimos en Gandía, en el Congreso, enviamos algunos vídeos, hay más, pero si entráis en el canal de YouTube podréis ver de las Asambleas de Dios, podréis ver todos los vídeos y todo aquello que estaba en el aire, ¿no?, al público. Bueno, fue un tiempo muy interesante. A ver si otro año alguien os animáis algunos y podéis acompañarnos a este congreso y podéis disfrutar. Siempre hemos ido en muchas ocasiones con hermanos de la congregación y siempre han venido muy satisfechos, ¿no?, muy entusiasmados, porque es algo que nos abre los ojos y nos damos cuenta que la familia de Dios, concretamente la familia de las Asambleas de Dios en España es multicultural, es muy diversa y que somos una familia grande, ¿no?, que nosotros somos parte de esa familia, la familia del Señor. Ahí fue presentado Víctor, el misionero, con su esposa, que van a la selva de Ecuador, y estuvieron allí, fueron presentados como misioneros. Entonces, acordaros, allí hay un pequeño folleto donde está su ministerio. Podéis cogeros uno y si sentís en vuestro corazón ofrendar para esta obra del ministerio, pues estaría bien, ¿no? Entonces, siempre que podamos vamos a estar recibiendo a misioneros que, como nuestros hermanos compartieron, un tremendo impacto en sus vidas de parte de Dios y la disposición, a pesar de las dificultades y el sufrimiento que supone servir a Dios en algunos lugares, ¿no?, más que en otros. En algunos lugares por las limitaciones de todo tipo de comodidades, etcétera, y en otros lugares por la lucha espiritual que en todos los lugares hay, ¿no? Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Bueno, es una pequeña enseñanza que tiene que ver con la simbología del bautismo. Algunos hermanos de aquí o de vosotros quieren bautizarse este año con la ayuda del Señor. Tendremos bautismos y es una pequeña enseñanza y a la vez una pequeña enseñanza para todos. Aquí está hablando que están padeciendo por causa de la justicia muchos hermanos en Primera de Pedro. Habla del sufrimiento, de las dificultades, de la lucha, ¿no?, de las inclemencias con respecto a vivir una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice el versículo 18, y les está diciendo: vosotros estáis sufriendo, pero dice, pero porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Les está diciendo, Cristo padeció. Su padecimiento no fue en vano. Y les dice, creyentes que estáis siendo perseguidos, vuestro padecimiento no es en vano. Cristo padeció y en ese padecimiento fue vivificado en el Espíritu. Nunca antes está Dios más cerca del creyente que cuando padece. Aunque no lo vea o no lo sienta, Dios está cerca de los que padecen, cerca de los afligidos, cerca de las personas con diferentes circunstancias y situaciones adversas. Nunca Dios está tan cerca, porque la cercanía de Dios es la que necesitamos para superar esas situaciones. Y dice que fue vivificado en espíritu.
La prueba nos vivifica nuestro espíritu, aviva nuestro espíritu, nos eleva, ¿no? Es como el avión, cuando las alas del avión frenan, o sea, son un obstáculo para el aire y las alas se inclinan, esa fricción que produce el aire sobre las alas, fuerte, rígida, que a veces da inestabilidad al avión, hace que suba. Así nosotros también, nuestro sufrimiento nos vivifica, nos eleva y podemos descubrir que en el Señor podemos subir por las alturas, estar en las alturas con Dios. Dice que en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas, ¿no? Fueron salvadas por el agua. Y dice ahora Pedro, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Dice, pero no es que quite las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Conocemos la historia de Noé. La historia de Noé es extremadamente increíble. Nos conmociona ver a un Dios como guía a Noé, a un Noé que confiaba y esperaba en él en los tiempos más complicados y más difíciles, no solamente cuando salvó a su familia en el arca, sino durante el tiempo que el arca estuvo flotando, tuvieron sus pruebas, sus dificultades, y Noé, la fe de Noé fue probada. Pero sabemos que la fe de Noé fue probada antes de que viniera también el diluvio. Entonces nuestra fe siempre va a ser probada con un propósito, elevarnos. Noé se elevó por encima de toda la tierra. Dice que todos los montes se cubrieron. El arca de Noé estaba por encima de todo. Y esa aflicción que sufrió Noé, porque Noé era un pregonero de justicia, era una persona que predicaba, que hablaba de ese diluvio, no le creían, se reían. Por lo tanto, él pudo rescatar a su familia, ¿no? La familia de 8 personas que fueron salvas por el agua. Así que este sufrimiento de Noé y este esfuerzo constante por cumplir el propósito de Dios, porque Dios le dice, haz un arca. Claro, Noé también tendría muchas interrogaciones en su vida, porque en esa época de Noé no llovía. Entonces, ¿para qué quiero yo un arca si no va a llover? O si no, ¿para qué? ¿No? Pero sin embargo, sabemos que el agua vino y pilló sorprendidos a todas las personas. Mientras nosotros estamos sirviendo a Dios, aunque no entendamos, sabemos que Dios siempre tiene un plan en relación a lo que nos ha dicho. ¿Cuál fue la bendición de Noé? Que salieron de ese mundo antiguo. ¿Por qué Dios trajo ese juicio al mundo antiguo? Porque eran hombres y mujeres y generaciones que no doblegaban su corazón a Dios. No había respuestas y sabemos que Dios era un Dios paciente. Dios estaba esperando, muchos años esperando que llegaría la respuesta de los hombres hacia Dios, que se arrepentirían, pero sin embargo no encontró respuestas y sabemos la historia. Entonces el bautismo dice que corresponde a esto. El bautismo, aquí está encerrado una simbología de lo que realmente significa el bautismo. Porque el bautismo no limpia de nuestros pecados, no salva en sí mismo, pero dice que tiene una aspiración, una buena conciencia hacia Dios. El bautismo es algo que tiene que ver con la obediencia que Dios quiere que nosotros la abracemos, la aceptemos, porque aunque no salva, tiene una tremenda simbología.
¿Qué significa el bautismo? Significa que previamente, como Noé, antes de ser bautizado en las aguas del arca, obedeció, se arrepintió, reconoció a un Dios santo, y esa fe y ese compromiso de salir del mundo, porque realmente salió del mundo, no solamente salió del mundo con el arca, sino en su corazón, cuando estaba construyendo el arca, su corazón no estaba con una sociedad corrompida. Y eso es importante, ¿no? Que cuando vamos a retomar el bautismo, como decía antes, los hermanos que se van a bautizar, cuando vamos a retomar el bautismo, previamente ha tenido que ocurrir un arrepentimiento, porque el bautismo da sentido cuando nuestro corazón se ha apartado de una vida social que a Dios no le agrada, ¿no? Entonces esa confesión es la promesa del creyente, ¿no? Que si creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Y que ha muerto y resucitado con él. Jesús dice aquí que el justo por los injustos para llevarlos a Dios, versículo 18. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que Jesús murió y resucitó. Y esa es nuestra garantía, que no solamente estamos viviendo una vida, tratamos de vivir una vida separada de la corrupción que hay en el mundo. Y eso es la garantía de que nuestro bautismo sea válido, que tenga unas garantías de futuro. Porque Dios le salvó a Noé y a su familia porque habían demostrado ese arrepentimiento. La salvación que obtuvieron fue la respuesta a la dedicación a esa vida piadosa. Y sabemos que Dios no miente y que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios recompensa a aquellos que le buscan con corazón, ¿no? Así, el creyente tenemos que tener una aspiración hacia una buena conciencia, ¿no? Así, por la obediencia de Noé a las instrucciones que Dios le dio respecto al diluvio que iba a venir, y él realmente dio un testimonio de fe y de constancia y de perseverancia, ¿no? Vemos que después quisieron entrar al arca muchos, pero no pudieron. Hay tiempo de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que podemos acercarnos a Dios. No lo dejemos para mañana, porque mañana puede que se cierren las puertas del arca, en el sentido que mi vida mañana no sé si va a seguir sobre esta tierra, ¿no? O qué me va a acontecer. Pero mientras pueda, tengo que entregarme al Señor y pasar por esas aguas de bautismo, dando un testimonio de fe, ¿no? Y el creyente, esa fe en la salvación que Cristo da. Antes de bautizarse, pero también después de bautizarse, porque eso es algo que tiene que ver con que quedar sanos y quedar salvos. Así que el bautismo no es solamente algo simbólico, sino que tiene que ver con una limpieza del alma. Por eso no se bautizan a los niños, ¿no? Porque el niño no sabe. El bautismo tiene que ver con la conciencia de una mente delante de Dios que reconoce su pecado, su lejanía, y que se da cuenta conscientemente que el bautismo va a ser la guinda de aquello que he estado viviendo en mi vida y que va a ser un antes y un después, ¿no? Y eso es importante. Por ejemplo, en Romanos capítulos 2, versículo 38, Romanos 2, 38. Aquí está lo que precede al bautismo. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo no tiene que ver con el arrepentimiento y la obediencia. ¿Cómo no dará el Señor el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo, el creyente reconoce que lo necesita,
Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios para ayudarnos a vivir una vida piadosa. Así que primero el arrepentimiento y después el bautismo, ¿no? Y sigue diciendo, dice, porque para vosotros es la promesa, 2:39 de Hechos, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Me llama la atención porque Dios llamó a Noé, Dios llamó a Abraham, Dios nos llamó a nosotros también. Y cuando escuchamos la voz de Dios, su voz, aparte de ser tierna, delicada, comprensiva, respetuosa, amable, dice las cosas claras. Porque Dios habla la verdad en amor. Cuando no hay amor en la verdad, hay juicio. Pero Dios nos habla en amor para ayudarnos a entender que es el amor de Dios el que quiere que nosotros seamos corregidos, seamos transformados, seamos cambiados. Así que Dios está llamando a este mundo y hay personas que lo reciben y otras personas que lo rechazan, ¿no? Como pasó en el mundo antiguo de Noé. Noé era un pregonero de justicia, sabían cuál era su mensaje, y es interesante ver en el Antiguo Testamento no solamente el mensaje de juicio, sino también el mensaje de que lo que predicaba Noé era algo que tenía que ver con el bien común. Y dice que se añadieron, que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice el versículo 41. El bautismo es una representación de algo que ha ocurrido antes. Una entrega a Cristo y el bautismo. El bautismo no puede ir por delante porque no tiene sentido, no tendría sentido, si no antes ha habido un arrepentimiento. Y el Señor añadía aquel día los que habían de ser salvos, ¿no? Se convirtieron 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fijaros, ¿en qué perseveraban? En la doctrina. La persona que se entrega a Cristo, se bautiza, persevera en la doctrina. Luego en la comunión unos con otros. Hay creyentes que dicen que no necesitan la iglesia, que yo puedo ser creyente solo. Pues eso es mentira. El creyente tiene que tener comunión con otros hermanos, con otros creyentes. No puede salirse del contexto de comunión de iglesia, porque ahí hay una parte importante de nuestro desarrollo espiritual. Uno no puede crecer solo, necesita a los demás. Y ahí hay orgullo a veces. En muchos creyentes falta de compromiso, solamente, pues como voy a decir luego rápidamente, pues lo que quieren es mirar desde fuera sin comprometerse dentro. Dice que participaban en las oraciones, también versículo 42 al final. ¿Y cómo era la vida de la iglesia de los primeros tiempos? Dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había un sentido de unidad, de fraternidad y de que las cosas no eran suyas, sino que eran para compartir con los demás. En este tiempo esto es difícil, porque las familias, los lugares, cada uno tiene su propia economía y desarrolla su propia economía en el hogar. Pero eran tiempos especiales en los que había muchas necesidades y no les importaba a la gente compartir de sus bienes para ayudar a los creyentes que no tenían nada. Esa es la unidad en el espíritu, la unidad de que lo que tengo no es mío, sino que soy administrador de lo que Dios me ha dado. Y a veces somos egoístas, tenemos un contexto en la mente de que todo es para mí, de que yo voy a, no. Pero esto es lo que hizo el Espíritu, ¿no? El Espíritu que fue derramado en los creyentes. El Espíritu Santo nos lleva a la unidad, a la oración, a la comunión, a la doctrina,
a perseverar en medio de las crisis y las dificultades juntos. No podemos, juntos podemos vencer, pero si está uno solo nunca podrá vencer. Necesitamos animarnos unos a otros y fortalecernos. Versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo. Había unanimidad. Y en este viaje que hemos hecho a Gandía era unidos en el Espíritu, unidad. La unidad tiene un precio y la unidad es vital en la Iglesia. Cuando se vive unidad, es un trozo de cielo en la tierra. Un trozo de cielo en la tierra. Y estaban allí, cuando la Iglesia está unida y perseveramos unánimes. ¿Cómo que perseveramos? Que vamos a los cultos, que estamos en el estudio bíblico, que tenemos comunión, que oramos, que perseveramos con los hermanos, que nos esforzamos por cumplir el pacto que hemos hecho con Dios. También dice el versículo 47 que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la Iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, eso deseamos, ver a muchas personas salvas, no por lo que tienen, sino por el valor de su salvación. Y en Romanos 6:5, Romanos 6, versículo 3, está hablando también de la muerte y resurrección del Señor, lo que hemos hecho. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, Cristo murió y resucitó. Y entonces la exhortación es que en ese bautismo expresamos realmente nuestra muerte, nuestra entrega al Señor total, donde el acto de sumergirse bajo el agua y volver a salir representa que ahí, debajo del agua, dejé todo mi pasado, dejé todos mis pecados, y ahora me levanto con una nueva perspectiva, la perspectiva de vivir en esa nueva vida que Dios me ha dado. Y tiene que ver con una decisión en cuanto a lo que hemos dicho. Empezamos a participar de la iglesia local, de las oraciones, de la búsqueda de Dios, de enfocarme en el propósito y el plan de Dios. Noé se enfocó en ese plan y en ese propósito de salvación que tenía para él. Nosotros, Dios nos ha llamado a ser salvos. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en ese llamado. Hoy se ha hablado de la lucha espiritual de un mundo impío que constantemente tenemos que ignorar, y tenemos que enfocarnos en que tenemos que salir de él, aunque estamos en él, como Jesús dijo, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa oración de Jesús tiene que ver con esa realidad en nuestra vida, que cada día, decía Pablo, que cada día muero. Pablo, el gran apóstol, yo cada día tengo que morir. ¿Para qué? Para que Cristo viva. En el momento que aflojamos nuestra vida, las riendas a un mundo impío, nos va arrastrando. Y tenemos que ser conscientes que no podemos dejar nuestro lugar. Hay que pelear la batalla, porque Pablo también decía que, habiendo yo sido heraldo para muchos, yo no quiero ser eliminado. Era consciente, y Pablo dice, todavía no he alcanzado la meta, todavía me queda. Hermanos, todavía no hemos alcanzado la meta. Todavía nos queda que luchar, nos queda mucho que trabajar, mucho que negarnos al yo pecador, mucho que negarnos al mundo impío, las concupiscencias, las seducciones y todo lo que hay en nuestro corazón. Porque Jesús dijo, no lo que entra por la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Antes hemos escuchado
nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué sale del corazón? Jesús lo dice. Porque del corazón sale el adulterio, la fornicación, las inmundicias, las pasiones desordenadas, los malos deseos y todos los vicios. El cuerpo pide su lugar, quiere su espacio. Pero nosotros tenemos que decidir, porque podemos hacerlo por la muerte y resurrección de Cristo. No por nuestra fuerza, sino que cuando estamos frente a diferentes circunstancias fuertes, inherentes en nosotros, que parece que no podemos controlar a veces nuestro corazón, hay que venir a la cruz y hay que crucificar eso allí. Y se puede. Como una buena aspiración hacia una buena conciencia. Hermanos, hoy en día tener una conciencia tranquila, limpia y pura es de gran valor. A veces esa conciencia que no hay paz en la conciencia del hombre es porque hay algo que está fallando. Hay algo que no cuadra. No tiene esa paz, esa limpia conciencia. Tener una limpia conciencia delante de Dios es algo tremendo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. ¡Aleluya! Acostarse en paz tiene un precio. Es el precio de que no has doblegado tu mente, tu vida al pecado y a la corrupción. Que sabes que en tu conciencia tú sabes que Dios no te puede decir nada, al menos de lo que sabes. Porque hay cosas que igual no entendemos también y que hacemos mal, pero no las entendemos, ¿no? La limpia conciencia es algo de tremendo valor. Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que no es un mero simbolismo, sino que es una capacitación de tu obediencia. Cuando uno es revestido con algo, significa fortaleza, seguridad, firmeza, protección. Entonces, bautizarse en Cristo es como estar revestido contra las inclemencias, contra las dificultades, la lucha, la corrupción, nuestra propia corazón decaído. Estamos revestidos de Cristo. Es interesante esto porque realmente podemos ser revestidos de Cristo, ¿no? Por su muerte y por su resurrección. Dice que es el compromiso de una buena conciencia hacia Dios, como hemos leído, ¿no? El capítulo 3 de Primera de Pedro dice que, sino como la segunda parte, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, una buena conciencia hacia Dios, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Aquí se usa la palabra eperotema en el griego, que es un compromiso. Es como un contrato. Cuando tú vas a trabajar, a ti te gusta que te presenten un contrato y cuánto tiempo vas a trabajar, ¿a que sí? o aquello que vas a firmar es un contrato, te da la seguridad de que eso se va a cumplir. A todos nos gusta tener un contrato de trabajo, tener un contrato que nos da una perspectiva de futuro. Y nuestro compromiso con Dios es como un contrato. Es un contrato, en un contrato hay dos partes. Una es la que te ofrece el contrato y tú la que lo aceptas. Entonces nosotros tenemos que aceptar el contrato de Dios.
No es algo, el contrato de Dios no es algo que nos ata, sino que nos lleva a la libertad. Es el contrato de decirle yo a Dios que voy a cumplir con los requisitos que tú me pides. Quizás te voy a fallar y voy a veces pues no hacer cosas que luego me puedo avergonzar. Eso nos ha pasado a todos. Nadie puede decir que yo estoy sin pecado. Jesús le dijo, bueno, que el que esté sin pecado a esta mujer adúltera que eche la primera piedra. Y nadie le echó la piedra, sino que todos se fueron, acusados por su conciencia, porque sabían que ellos eran tan pecadores como la mujer. Entonces tenemos que aceptar ese compromiso, que Dios es un Dios que nos perdona, aceptar el compromiso y cumplirlo. Algo es que es importante, ¿no? Porque no es solamente algo bonito que uno se bautiza, ¿no? Sino que tenemos que cumplir con esos términos de servicio y responsabilidad. Servicio y responsabilidad con sus demandas. Cuando a ti te hacen un contrato, el que te ha hecho un contrato te está diciendo, bueno, pero tienes que cumplir con este servicio, con esta responsabilidad y con estas demandas que yo te estoy diciendo. Porque si no, no puedes seguir en mi empresa, ¿no? Lógicamente, si hay algún empresario mejor, no hay ningún empresario mejor que Dios. Dios es justo, Dios es misericordioso, Él recompensa más de lo que a veces pedimos o entendemos y siempre vamos a salir mucho más beneficiados en la obediencia que cuando yo quiero vivir mi propia vida. También ese contrato tenemos que aceptar los privilegios que tenemos. Tenemos grandes privilegios en Dios, tremendos privilegios, no nos tenemos que olvidar que servimos no a un Dios tirano, a un Dios amoroso, comprensivo, que conoce nuestras necesidades. Y todas las promesas que hay en favor nuestra. Recordar eso, ¿no? Que no nos, por decirlo de alguna forma, no nos pensemos que hay mejores ofertas en otro lugar en cuanto a esa demanda que Dios nos pide. La mejor oferta la tiene el Evangelio y el servicio al Señor, ¿no? Sí, tenemos que asimilar lo que claramente estamos haciendo cuando venimos a la iglesia, cuando buscamos a Dios, cuando queremos bautizarnos, cuando queremos hacernos miembros de una iglesia también, ¿no? Es importante la membresía de la iglesia, ¿no? Porque con el bautismo y la membresía, lo que yo estoy diciendo es que yo acepto los términos del servicio. Sabemos que hay muchas limitaciones en nuestra vida y hay muchos aspectos en nuestra vida que nos puede impedir el servicio, la responsabilidad, pero tenemos que esforzarnos para ser activistas, no solamente simpatizantes. Cuando alguien se apunta a un sindicato, a un club social o lo que sea, abre una ficha y dice, bueno, yo quiero ser parte de este club o parte de este movimiento. Pero sabemos que en todo club, todo movimiento, incluso en la iglesia, puede haber solamente simpatizantes y no activistas. Dios nos quiere llevar a un compromiso activista, que se compromete con la visión, que se compromete con la necesidad, que se compromete con aquellos lugares que quizás uno puede ocupar para que la obra del Señor vaya hacia adelante como debe de ser, ¿no? Algunos pagan la cuota al sindicato y luego se olvidan, ¿no? No van ni a las reuniones, no van ni a las convocatorias, no leen el boletín sindical, no van a las manifestaciones, están en casa, solo pagan la cuota y luego demás. No contéis conmigo. El Señor no solamente quiere nuestras ofrendas, sino quiere también nuestro servicio. Y no podemos desligar uno de lo otro. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado a una vida activa, ¿no? 1 Pedro aquí, capítulo 4, también dice, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento.
sea, el pensamiento que hubo en Cristo también tiene que haber en nosotros. Entender que, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Estaba volviendo a decir que el tiempo que nos resta de estar por delante, no podemos volver a hacer las cosas que hicimos en el pasado, ¿no? Tenemos que padecer en la carne esa negación, ese sacrificio. Pero además eso nos da felicidad. El pecado nunca trae felicidad. Si damos lugar al pecado, lo que trae es tristeza, angustia, depresión y no ofrece nada. Pero ser vencedor en Cristo produce una tremenda satisfacción en nuestra vida, que hace que podamos seguir hacia adelante. Que aquí habla de algunas cosas. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, basta el tiempo pasado. Nosotros conocemos nuestro pasado. Ya basta con lo que hemos vivido en el pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o a los impíos. ¿Andando en qué? En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Eso es lo que tiene que revestirse el creyente, que Dios le ha llamado a ser activista y a padecer, porque no es fácil la lucha contra nuestro propio corazón, engreído, orgulloso, y con tendencias pecaminosas y carnales. Entonces nos tenemos que comprometer a abandonar los caminos del pecado. O sea, yo no me puedo bautizar y decir, bueno, pues voy a seguir pecando. No, el bautismo tiene que ver con un compromiso. Y es el compromiso de resistir al pecado y de dejar y abandonar lo que antes y lo que sé que debo de hacer. Y es interesante, yo creo que vosotros me vais a dar la razón, porque toda tentación resistida, toda tentación que resistimos, toda prueba que superamos, luego nos hace más fácil resistir la siguiente. Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo podemos ser fieles en lo más? ¿Cómo podemos resistir la prueba que viene mañana si la de hoy no la he superado? Así que es como yo suelo ir al gimnasio a veces, me canso rápido. Quiero sacar musculatura, pero no. Te das cuenta que si tú levantas un peso de 20 kilos 5 veces, y eso cuesta y suda y te duele el músculo, ¿no? Y dices, bueno, ya lo voy a dejar que me voy. Lo que hace es que cada día que tú te disciplinas en la vida cristiana y en la tentación, resistes la tentación, aunque te cueste, luego te vas a dar cuenta que vas a poder vencer cosas que te habías imaginado que quizás pensabas que nunca ibas a vencer. A todos nos ha ocurrido eso. Entonces en el bautismo, como hemos leído, compartimos los sufrimientos y la muerte de Cristo y tenemos dominio sobre el pecado. Dominio sobre el pecado. Hay que dominar el pecado. Hay que decir no al pecado. Y eso es lo hacemos nosotros. El esfuerzo es grande, pero hermanos, la ayuda de Dios es más grande todavía. La fuerza de Dios es más grande todavía. ¿Cuántos de nosotros en el pasado hemos podido vencer cosas inusuales? Cosas que hemos dicho, no, esto va a ser imposible, esto no puedo. Vicios, tendencias. No, es que es tan poderoso, tan grande, que no lo voy a vencer. Pero luego te has dado cuenta que lo has vencido, con la perseverancia, la constancia, con la comunión con los hermanos, con la oración, con la palabra de Dios, con la armonía en la iglesia para consolarnos cuando fracasamos, hacemos mal las cosas. Necesitamos entender, ¿no?, que es necesario vivir en esta dimensión. Y entonces, como he dicho antes, tendremos el cielo aquí en la tierra.
y queremos venir a la iglesia, porque sabemos que es el mejor lugar, no hay otro lugar mejor. Puede hacer 1000 cosas más, pero no, ese lugar que la iglesia tiene para las actividades, las reuniones, todo lo que sea necesario, es el mejor lugar. Y desearlo y anhelarlo, porque de eso se trata, que tenemos que tener gozo y alegría en venir a la iglesia y participar, aunque a veces no haga nada o no diga nada, pero el hecho de estar es algo que nos beneficia. Muy bien, hermanos. El Señor os bendiga y ánimo, adelante. Déjanos ver.